Gracias, Irene. Gracias, Alfonso, decano, por volverme a invitar a participar en este congreso y nuevamente rodeada de juristas expertos, mucho más expertos que yo. Dos cuestiones previas, o tres. La primera, soy la única economista de la mesa y espero no ser la única economista de la sala, pero vamos, todavía pensamos. Segundo, yo no tengo la patente de los tapones de las botellas, pero cuando la he abierto me he tirado media botella encima, que demuestra que son poco eficaces. Y tercero, elegí este contenido para mí, o este título para mi intervención, que después desarrollé y lo elegimos rápido, ¿verdad, Alfonso? Porque yo pensaba que si yo podía aportar aquí, podía aportar una visión un poco diferente, no por ser economista, sino por mi experiencia pasada y actual, por mi profesión, y aplicando además, y ese es el punto de vista del análisis que voy a hacer, una cualidad que a mí me hizo mucha gracia y que descubrí cuando estaba en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y los auditores, que pide la ley de auditoría, que es el escepticismo. Enfrentarme a una norma, qué es lo que voy a hacer, y a una situación desde ese punto de vista. Lo voy a diseccionar no desde el punto de vista jurídico, sino viendo dónde estamos, cómo estamos y por qué estamos como estamos, ¿no? Y por eso voy a empezar, hace raro, pero a hacer un pequeño repaso retrospectivo de lo que ha pasado en los últimos años, que nos explica muchas cosas y que cuando yo en mi carrera, que era el plan del 53, porque soy mayor, me daba mucho derecho, le llamaban la interpretación auténtica. Y cuando como interventora he aplicado una norma, iba a veces a pensar qué es lo que había querido el jurista hacer o qué había pretendido cuando había hecho una determinada norma. En 2007 y en 2008, por ahí, pero empezó en el 7 realmente, tuvimos una grave crisis financiera que surgió en Estados Unidos, contagió al primer mundo, permeó a la economía real, a las deudas soberanas e impulsa el cambio de las reglas de gobernanza. Porque cuando se analizó qué había pasado, todo el mundo coincidió, la mayor parte, el desprecio por el riesgo, la palabra riesgo da vueltas constantemente en todas las intervenciones, la visión cortoplacista de los negocios y la falta de transparencia fueron la causa de su fuerte impacto. En Europa, en 2011, tras el informe Lamfalussy, se aprueba el Sistema Europeo de Supervisión Financiera, que unido a las normas de estabilidad financiera de Basilea, pretendían restablecer la confianza en los mercados financieros, imprescindible para preservar la financiación de la economía mundial e intentar asegurar que hechos como los vividos no volvieran a repetirse. Las buenas prácticas, la gobernanza, este congreso se llama de gobernanza, se incorporan a los cuerpos normativos paulatinamente, pasando del soft law, también se ha hablado aquí, recomendaciones en muchos casos a textos legales. Las economías occidentales se van recuperando de lo que todavía se llama la gran crisis y en paralelo trabajan en la implementación del concepto de desarrollo sostenible, que viene de los años 80, pero que cada vez se tiene más, ¿no? En el año 2015 se aprueban los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, llamados normalmente Agenda 2030, que pretenden conseguir en el mundo un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible. El Acuerdo de París, en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, tiene mucho que ver con esto, se firma también en el año 2015. Europa decide ser actriz, me vais a permitir, utilice el femenino, protagonista del desarrollo sostenible en el mundo, de la consecución del cumplimiento global mundial de la Agenda 2030. Esto explica cosas también. Las sucesivas comunicaciones de la Comisión, partiendo de la del 11 de diciembre de 2019 sobre el Pacto Verde Europeo, marcan el camino que se quería seguir para crecer, priorizando el alto nivel y mejora de la calidad del medio ambiente y la promoción de los valores fundamentales europeos. Y en ese camino se deja claro que esos objetivos requerían no solo la participación de las autoridades públicas, sino también de agentes privados, de los particulares y de las empresas. Hay que tener en cuenta que el propio Tratado Constitutivo de la Unión, que entró en vigor en diciembre del 9,
recogía expresamente como competencia compartida con los Estados miembros, claro, la medioambiental, con objetivos como la conservación y mejora del medio ambiente, la protección de la salud y la promoción de medidas internacionales para afrontar problemas regionales o mundiales. Es decir, en el Tratado Constitutivo ya se mete el papel mundial de la Unión Europea y que no se queda solamente dentro de nuestro perímetro. Pero en 2020 se produce un hecho que nos afectó a todos. Un virus que viene de Asia provoca una pandemia. Como con las hipotecas americanas, cuya quiebra tuvo efectos que traspasaron las fronteras, el COVID-19 estaba infectando al mundo y matando. La primera respuesta fue medieval. Se aislaron las personas y se cerraron las fronteras. Nuevamente, el gran éxito del siglo XXI, había pasado con la gran crisis, la panacea para todos los males del mundo moderno, lo que decíamos que era el futuro, ¿no? La globalización nos perjudica. El impacto fue letal para la economía mundial, no solo porque impedía las transacciones, sino porque puso en evidencia una gran debilidad del sistema. La producción de bienes imprescindibles para la vida cotidiana se localizaba en territorios lejanos. Faltan materias primas para el desenvolvimiento normal de la industria. Faltan componentes y faltan incluso herramientas imprescindibles para la lucha contra la enfermedad. Y tenemos el recuerdo ahí mismo con las mascarillas, los respiradores y las EPIs. Cobra importancia en ese momento otro concepto que acompañará a las buenas prácticas, el de la autonomía estratégica. Con una potente enseñanza, la importancia de la investigación, que es un elemento básico para cambiar el mundo. También lo recordamos, se creó una vacuna con la que neutralizar la enfermedad en un tiempo récord. Pero las crisis sistémicas, al menos para Europa, no acaban ahí. 2 años después de la alarma de la pandemia, se produce algo que no se esperaba o no se quería esperar, porque a veces no se quieren esperar las cosas y no se analizan los riesgos. Rusia invade Ucrania en febrero de 2022 y además de la catástrofe humanitaria y social que supone una guerra, vuelven a quedar al descubierto nuestras debilidades. Se vuelven a perder suministros esenciales. Se produce un incremento notable del precio de la energía con el correspondiente impacto en la inflación, que se dispara y perjudica la calidad de vida de los europeos y la competitividad de la zona. Y aflora además la precariedad del sistema de defensa europeo basado en la estructura de la OTAN con un fuerte protagonismo de los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, precisamente, es cuando se aprueba la Directiva 2024-1760 del 13 de junio del Parlamento Europeo y del Consejo sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. Se ha hablado aquí del proceloso camino que llevó para ser aprobada, ¿no? Los objetivos son indiscutibles. Silvia Zamorano ha hablado de que se busca el impacto, no se determina eso, se busca el impacto, claro. Pero el desarrollo normativo, y aquí entra el punto de vista, ¿era el más adecuado para alcanzarlos? La responsabilidad hacia arriba o hacia abajo, según cómo se mire, en la cadena de valor para multiplicidad de sujetos era la mejor solución para conseguir un impacto negativo, es decir, que no lo hubiera. La complicada instrumentación de la demostración del cumplimiento mediante informes complejos aseguraba realmente que el objetivo final se cumplía, y ese artículo 22, que bueno, ahora vamos a hablar del cambio, claro. O como en tantas otras ocasiones en las que se establecen instrumentos de control, el propio control se convierte en el objetivo, y lo estoy haciendo desde el punto de vista de un economista, no de un jurista. La verdad es que leyendo, y a mí me gusta el derecho, la extensa exposición de motivos de esta directiva, de la que se ha corregido, se tiene la sensación de que es el reconocimiento de que las instituciones, me parece que el representante de Telefónica habló antes de eso, de que es el reconocimiento de que las instituciones que toman las decisiones son incapaces de resolver los problemas que pretenden atender y que deben obligar, más que convencer, a terceros para que les acompañen. Se estaba saliendo de la gran crisis de 2007-2008 y se ponían los fundamentos, como decía, para el crecimiento que se pretendía
se desarrollara sobre bases sanas, estables y participativas. El multilateralismo y la globalización eran las constantes en la ecuación que se estaba diseñando, constantes, con unas variables que eran los comportamientos de los más poderosos o ricos que debían de cambiar sus hábitos, las formas en las que las empresas producen y contratan, y cómo nos comportamos los particulares también. La actividad normativa europea, se ha dicho aquí, tiene unos procedimientos complejos y largos, con el Parlamento, la Comisión y el Consejo como actores principales y vida propia, y muchas veces con objetivos contradictorios. Pero cuando comienza un procedimiento es complicado pararlo. Mientras se debatía esta directiva, cuyo objetivo último es el del desarrollo sostenible, desarrollo, al fin y al cabo, no lo olvidemos, estaban sucediendo los hechos que he referido que impactaban directamente sobre el crecimiento de la Unión Europea y sobre las bases, que quizás sea lo más importante, de la globalización y del comercio internacional. El grave impacto de la crisis del COVID se pretendió paliar emitiendo deuda europea mancomunada, impensable poco tiempo antes, para financiar inversión productiva en los países. Y se definió una nueva taxonomía verde en la que se admiten las inversiones nucleares que eran anatema para los medioambientalistas, y también se había pensado que esto era un camino que no tenía marcha atrás, el dejar la energía nuclear. La invasión de Ucrania provoca, por su parte, una crisis energética que lleva a Alemania y otros países del norte a volver a usar carbón, lo que también era impensable. En el 24 hay elecciones al Parlamento Europeo. Gana el centro-derecha y se constata que la economía europea tiene problemas estructurales que la están alejando del centro del mundo. Frente a la globalización, cobra importancia el concepto de autonomía estratégica, abierto, pero autonomía. Y renace la importancia de la competitividad, que no debe de ser, como se había intentado, por precio, deslocalizando nuestras empresas, sino por diferenciación, importancia de la investigación. Muchos de los conceptos que dirigían la Agenda 2030 y, por lo tanto, el camino por el que se quería avanzar con las políticas, las europeas, las nacionales, ya he dicho que se había convertido en paladín de la Agenda Europa, se han quedado de alguna manera fuera de plano, que yo no digo que se hayan quedado obsoletos, pero sí fuera de plano, y el efecto global beneficioso del comercio internacional responsable, ese sí, obsoleto por el camino. Los informes Letta y Draghi, que se ha hablado aquí también de 2024, encargados por el Consejo y la Comisión anterior para analizar la situación de Europa y proponer soluciones para su futuro, se plasman en la Agenda Estratégica 2024-2029, van en este sentido. Y son los que provocan que una directiva como la de diligencia debida se quede de alguna manera obsoleta en apenas un año desde su aprobación y casi sin que se hubiera puesto en marcha para muchas cosas. Esta directiva y buena parte de la normativa europea, no es solamente esta, porque se quedan obsoletas las soluciones adoptadas para conseguir objetivos que, aunque no sean discutibles en la mayor parte de los casos, se pone en tela de juicio la oportunidad para llevarlos a cabo o la forma de lograrlos. La demanda de los dos informes respecto a que se debe descargar la burocratización exigida por la regulación europea para ganar competitividad en la zona frente a otras del mundo es muy significativa. El que se hayan programado 10 paquetes ómnibus reformadores de una gran cantidad de directivas y reglamentos en múltiples campos no es casualidad. Y el denominador común, cuando va revisando, menos en la defensa, en todos los demás, lo que vemos es simplificación, simplificación, desburocratización, menos trabas y menos requisitos. Realmente me puse un título, pero no sé responder exactamente a la pregunta que me planteaban, porque en las manifestaciones públicas y oficiales que nos llegan, comenzando por la propia agenda estratégica, se plantean objetivos que parecen contradictorios. Cuando los lees dices, esto no cuadra con esto. Creo que se ha dicho también esta mañana. Y yo creo que los juristas que aplican el derecho lo ven mucho más que yo con esta visión que tengo. Pero puedo adivinar el camino.
y se van a poner en tela de juicio, como decía, muchas cosas, incluso el impacto que puede tener la propia Unión Europea en ese protagonismo para la consecución de los objetivos de la Agenda 2030, que estoy segura que también se va a matizar teniendo en cuenta las nuevas condiciones del mundo. Y me queda por resaltar otra fecha en la que se produce un cambio que está modificando muchas cuestiones que creíamos inmutables, 2025. Toma posesión por segunda vez Donald Trump al frente de los Estados Unidos y revoluciona la OTAN reclamando un cambio de papeles. Europa deberá tener un papel más protagonista, lo que significa asumir una política muy cara de llevar a cabo, por lo que deberá reorganizar sus presupuestos y darle cabida. Y con la política MAGA, Make America Great Again, que se traduce en su retirada de algunos organismos multilaterales en los que era el principal donante y la imposición de aranceles muy altos, cambia radicalmente los principios de la política comercial mundial y del papel de esos organismos y de la Organización Mundial de Comercio. La bola de cristal no nos da respuestas claras. Si Europa no es competitiva, no crecerá. Y si no crece, no podrá mantener su estado de bienestar, ni podrá distribuir, ni ser justa, ni en última instancia atender a las políticas de alto coste como la de defensa o las medioambientales y de descarbonización de la economía. ¿Qué consecuencias va a tener la guerra en Irán que comenzó hace pocos días? También es otro gran interrogante. Habrá que trabajar en serio, y esto no es fácil, llevar a cabo rápidamente el cambio regulatorio. Como decía, hay anunciados 10 paquetes ómnibus que apenas están comenzando y que el primero es el cambio de la directiva que nos ocupa, y esto no sé si es más difícil que lo otro. Y conseguir el fin último en el que Letta y Draghi coinciden, incrementar la productividad europea, mejorando así su competitividad y sus perspectivas. Y me voy a permitir una coda, esto es muy particular. Me niego rotundamente a dos cuestiones que se predican en determinados foros y que creo que algo de esto he podido oír aquí o en alguna pregunta. Primero, los hombres sí somos compatibles con el mundo, somos, y tenemos derecho a estar aquí, y el mundo es nuestro. Y B, el crecimiento y las mejoras en la calidad de vida también. Solo creciendo, como decía, se podrá repartir. Y la adaptación, evolución / Darwin, lo dijo en su momento, que podríamos llamar innovación natural, es muy poderosa y la debemos de tener en cuenta también cuando hagamos estos análisis. Muchas gracias.